Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer la oportunidad y el estar aquí y ahora, en este momento. Cuando alguien nos pregunta algo de nuestra vida, la primera pregunta aquí sería, ¿qué decimos de nuestra historia? ¿Cómo es nuestra historia de vida? ¿O cuál es el concepto que nosotros tenemos de nuestra propia vida? Yo les cuento, vengo de una familia muy chiquita, solamente tengo un hermano. Mis papás se casaron muy jóvenes, a los 16 años mi mamá, a los 18 años mi papá. Y prácticamente me dice mi mamá, cuando yo tuve a tu hermano era como mi muñeco, ¿no? Era como un juguete, como un muñeco que no tenía yo realmente la conciencia. Crecimos juntos todos. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos, pues veían a mis papás tan jóvenes que parecían que eran nuestros hermanos mayores. Pero mi papá y mi mamá son muy diferentes en su formación y en su historia. Mi mamá muy de casa, muy tradicional, la educación que tuvo. Y finalmente mi mamá una persona con muchos miedos, por decirlo así, y en su desarrollo de vida, pues como muy de pasar de un yugo familiar, ¿no? Desde los 13 años novia de mi papá, y se casa a los 16, pues prácticamente era una niña y pasa de tener un papá a otro. Y mi papá, pues todo lo contrario, ¿no? Vago, emprendedor en el sentido de la vida, era muy seguro de él, policía, y digamos que las características de uno y de otro eran completamente diferentes. Entonces, cuando yo era niña, yo veía que mi mamá tenía ciertas cualidades y mi papá otras, y las familias pues también tienen ahí unas historias así medias complicadas. Y cuando eres niño, te cuentan una historia también de tu propia historia de ellos. Tu mamá te da su versión, tu papá, tú eres niño, no entiendes muy bien, y te vas construyendo la historia de tu vida, ¿no? Pero al final de cuentas es una historia que viene de tres verdades: la de una persona que te contó cómo fue, porque tú eres chico y te están educando, la de otra persona y la verdadera. Porque ahí viene el punto, cuando somos adultos nos damos cuenta que probablemente no todas las cosas como nos las contaron fueron así, o no todas las cosas como nos las platicaron también fueron así. Pero el punto de la historia es, ¿qué tomo de bueno de esa historia de mis padres? Y de qué manera hago aliada mi historia, o de qué manera me busco culpables, ¿no? Porque el tener la familia siempre es, yo soy así porque así es mi mamá, yo soy así porque así me enseñaron, yo soy así porque así es mi papá. Y nos encanta tener ese comodín en la jugada de nuestra vida para decir, esto es la razón por la cual yo no hago o dejo de hacer esto o dejo de hacer aquello. Difícilmente lo usamos para decir gracias a lo exitoso que soy, se lo debo a mi papá o a mi mamá, porque para reconocer luego pues no estamos tan buenos. Entonces aquí la pregunta es, ¿te gusta la historia que tú te crees de ti mismo? ¿O hoy como adulto al final de cuentas eres el responsable y no hay culpables? Todo y cada uno de lo que existe en tu entorno hace la persona que eres. Y como ya lo decía alguna de nuestras colegas esta mañana, es tu familia quien te da una identidad. Y la identidad te genera los valores que tú tienes. Valores, preceptos mentales, subjetivos, personales de cada quien. Pueden estar 5 hermanos en una familia y los mueven cosas diferentes, ¿no? Pues dices, es que salió tan raro él, tan diferente, pero pues lo crearon los mismos padres, porque es algo muy personal. Y esos valores tienen dos funciones importantes en nuestra vida. Uno, es la energía de nuestras metas. Es por aquello que vamos por todas, y el valor es la gasolina que nos mueve. Y dos, es lo que estructura mentalmente todas nuestras acciones. Y ahí viene algo muy interesante. ¿Por qué me peleo con la gente? ¿Por qué me molesta lo que otra persona piensa? Porque tiene diferentes valores que tú. Absolutamente, porque tiene diferentes valores que tú. Yo a veces hago este tipo de ejercicios con un grupo de personas y de 50 a todos los mueven cosas diferentes. Y dices, si yo entendiera esto, no me pelearía tanto con la gente.
no pensaría que la gente debe de pensar lo que yo creo, porque todos somos diferentes. Entonces, cuando yo me empiece a enganchar con alguien, lo primero que se me debe de venir a la mente es que tiene un valor diferente a mí y que no voy a hacer que lo muevan las cosas que me mueven a mí. Vamos a suponer que una persona lo mueve el valor de la disciplina y de la estabilidad siempre en su vida, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas que son así como que todas inquietas, y el reto y el riesgo, el valor del riesgo, ¿no? De la adrenalina? ¿Qué pasará ahí? Pues claro que no van a ver el mismo punto, no lo van a ver de la misma óptica. Entonces, dejemos de pelearnos tanto con las personas. Se los paso como un tip: cuando empiece a alegar a alguien que a mí me hace cortocircuito lo que está diciendo, entiende que está hablando desde su valor y desde las cosas que lo mueven, que no están bien las de una persona ni mal las de otra. Todos tenemos nuestro sí, nuestra verdad, que es personal. Entonces, cuando nos empecemos a enganchar con la gente, entendamos que lo mueven cosas diferentes y no perdamos nuestro tiempo tanto, porque creo que pasamos mucho tiempo complicándonos en la vida, pensando que la vida va a ser como demasiado eterna, y a veces esa parte de la relatividad en el tiempo material que nos toca vivir, pues se nos va en la rutina, perdemos demasiado tiempo en los días, perdemos demasiado tiempo en preocuparnos de cosas. Por ahí alguien me decía: ocúpate, no te preocupes, porque hay cosas que a veces hasta me preocupo porque le están pasando a otra persona. Imagínense qué calamidad. Ocúpate de tu vida. El verdadero trabajo del ser humano comienza cuando empiezas a ver a través de ti, porque te vas a dar cuenta que tienes mucha chamba por arreglar y muchas cosas por hacer. Y deja a los culpables de tu historia a un lado, porque el único responsable como adulto de lo que te sucede eres tú. Al final de cuentas, los roles y los juegos que te originan esa historia y los valores que tienes, es el juego que te gusta jugar. ¿Qué tal esa gente que le encanta andar de complaciente y hace todo lo que los demás quieren, ¿no? O el controlador, o el reactivo, ¿no? El enojón. Yo soy así de enojón y así me voy a morir y así soy, porque así era mi papá, ¿no? Entonces le echan la culpa al papá. ¿Qué tal el que anda de indiferente? No, pues a mí no me importa. No, pues a mí tampoco. Y así. ¿Qué juego juegas tú? El problema del juego es que ese personaje limitante que nosotros creamos a la par de nosotros mismos, llega un punto en que se apodera de nosotros. Yo me lo imagino como si fuera un disfraz. El día de hoy, ¿qué disfraz me pongo todos los días cuando voy a andar por el mundo, no? No, pues voy a ser el del perfecto, ¿no? ¿Qué tal los que no se equivocan nunca? Por ahí se les viene alguien a la mente. ¿Qué tal el que ya no tiene nada que aprender? ¿Qué tal el enojón, ¿no? ¿O qué tal el víctima? Qué grandioso papel el del víctima, ¿no? Pero luego hay unas combinaciones así medio increíbles, porque hay personas controladoras desde el lado víctima. ¿Seremos nosotros así? ¿Controlamos a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos desde el lado víctima? ¿O qué juego jugamos? Aquí el tema es que a veces ese personaje que nosotros creamos, nosotros mismos creamos, pues nos hace la jugada, porque nos pasamos haciendo feliz a ese personaje y dejamos de ser felices los que somos verdaderamente en esencia. Lo que deberíamos de pensar es, en esencia, ¿qué me gustaría hacer? Estamos acondicionados en esta vida tan rápida, tan material, tan cibernética. ¿Cuántas veces hemos visto personas que aparentemente nosotros podemos juzgar como exitosas y felices, ¿no? Con las famosas redes sociales y las fotos, y es el personaje que se quieren poner. Y entonces tienen que salir bien en la foto porque tienen sus seguidores, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar si no siguen alimentando ese personaje que crearon, pero que al final se esconde detrás un ser esencial que se queda vacío? Y de pronto la vida se nos puede ir en el personaje y nos damos cuenta que hicimos más feliz al personaje que a nosotros mismos. Hay que checar
qué personaje nos conviene jugar para ser más felices. ¿Qué personaje nos conviene dejar en el ropero con el que siempre hemos jugado, a lo mejor por defendernos de algo, de una historia que pasó, para ser más felices? Escojamos un personaje que nos convenga. Y aquí viene la palabra implicado. Y la palabra implicado me refiere al estar en el momento, ¿no? Como dicen, en todo luego estamos menos en misa, y la misa es la vida, porque la vida es ahorita. Y a veces estamos pensando en cosas como que poniendo en condición, en tiempo y espacio para podernos, ahora sí voy a hacerlo, en los famosos propósitos de fin de año. Y ya vamos a estar el lunes en abril y de pronto nos damos cuenta que no hemos hecho absolutamente nada de lo que estábamos planeando. Hay que estar implicados porque no sabemos en qué momento de verdad nos puede cambiar. En lo personal he tenido experiencias cercanas, muy cercanas a mi vida, que dice una reflexión para mí. Y en este momento digo, bueno, una cosa es que yo quiera hacerlo y otra cosa es saber si puedo hacerlo. Quiero hacerlo, pero a ver si la vida me lo permite. Porque tengo planeado esto y lo otro y aquello, y de pronto la vida me pone en este sitio con estas personas y con estas circunstancias diferentes a mis planes, ¿no? Por ahí un dicho, cuéntale tus planes a Dios y hazlo reír un poco. Entonces, impliquémonos a lo que nos toca hacer. Y ¿saben qué? Siempre hay que ser los mejores en lo que hacemos. Porque yo creo que en esta vida hay que pecar de acción, o sea, de hacer. Porque a veces uno paga las penitencias hasta por no hacer. O sea, pagas la consecuencia por haberte quedado con las ganas de hacer. Qué feo es eso. Prefiero pagar la consecuencia, pero al menos lo hice o lo intenté. Y si me equivoqué, pues ni modo, tengo otro día para hacerlo. Y creemos muchas veces que las situaciones complejas que nos pasan en la vida, los desafíos, por llamarlo así, es la desgracia más grande que te puede pasar. Y yo en lo personal les comparto, yo estoy aquí parada porque hace ya algún tiempecito, más de 10 años, yo estaba atravesando por un tema personal y yo fui a un curso que mi hermano me regaló porque yo ni quería ir al curso. Y cuando llegué ahí tenía yo un objetivo y todo el mundo compartíamos los que queríamos el objetivo de ese retiro de 3 días, un curso de entrenamiento personal y de cosas de desarrollo humano. Y yo tenía muy claro el objetivo de ese curso. Para mí, yo tenía que tomar una decisión de vida importante y quería salir con un sí o con un no, pero muy convencida de lo que iba a hacer. El punto fue que salí convencida. Y de ahí tomó un rumbo muy diferente mi vida. 6 meses después de eso estaba yo fuera de México estudiando cuestiones de coaching, de desarrollo humano, porque me sirvió tanto haber hecho ese tipo de entrenamiento tan de alto impacto que cambió mi vida. Y hoy por hoy una de las cosas profesionales que hago es dar cursos, dar conferencias, dar capacitaciones, porque estoy convencida de que esas cosas sirven. Y luego las personas me dicen, oye, las personas cambian, sí quieren y en un momento, de un sí a un no, si tú quieres. Entonces, el tema de los retos, hay veces que nos pasa una desgracia por decir en ese momento y luego después de los años decimos, oye, no estaba tan mal lo que pasó, porque gracias a eso, pues hoy estoy aquí. O a lo mejor tuve una ruptura personal o tuve un cambio de trabajo, por ahí me despidieron o me mudé de ciudad y hoy estoy feliz haciendo lo que hago, y en ese momento era lo peor que te podía pasar y después te das cuenta que no era lo peor, que era la oportunidad de estar haciendo lo que hoy estás haciendo. Y a veces ese tipo de cosas, de duelos, de situaciones que nos pasan, pues dices, ¿las tomo para bien o las tomo para mal? Mi papá siempre me decía, mija, tienes que tener siempre un plan y siempre levantarte todos los días para algo que vas a hacer, para que tengas esa adrenalina y siempre el valor del vas a poder hacerlo, y si no, y si te caes, vuélvelo a intentar, porque la vida es para intentar y para hacer. Y al final de cuentas, cuando nosotros somos mejores personas después de un desafío, después de una pérdida, yo acabo de perder a mi papá hace 2 meses, a principios de año lo perdí. Y hoy
me acuerdo de tantas cosas que me compartió y que me hizo ser gran parte de lo que yo soy como persona, porque yo le decía: papá, ¿por qué eres tan práctico en la vida? Porque yo te platico un problema y siempre me das una solución o me dices que no me preocupe. Y me decía: mira, cuando yo estudié en la Academia de Policía, a mí me educaron o me instruyeron que cada día yo podía perder la vida porque mi trabajo se trataba de eso, o sea, de cuidar a las personas. Y entonces yo tenía que dar a mi vida por alguien que inclusive ni siquiera conocía. Entonces esa mentalidad a mí se me hacía rudísima que me dijera eso mi papá, porque yo decía: qué dramático es, ¿no? En ese momento, qué cosa, ¿por qué es la respuesta a sus consejos? Y hoy que no está aquí, entiendo la vida como él me decía en esa enseñanza de policía. Y qué gran enseñanza, porque si realmente todos pensáramos que el día que nos salimos de nuestra casa, o sea, es hoy ese día, probablemente pueda terminar nuestra vida, seguramente la disfrutaríamos más. Y esa enseñanza hoy, por más compleja que en ese momento cuando él estaba en vida, yo decía: qué rudo, ¿no? Hoy creo que es uno de los regalos más grandes que me enseñó, porque valoro mucho más todas las cosas que me suceden y todas las cosas que me pasan. Y en esa parte de la autenticidad, yo de primera profesión soy abogada. Y cuando estaba estudiando Derecho, decía yo: no voy a dejar de dedicarme a litigar, voy a hacer más cosas empresariales como lo que hago, que también tengo una empresa de publicidad. Pero lo que quiero dejarles hoy en un mensaje es el legado que uno deja en la vida es por la autenticidad de cada persona. Atrévanse, hagan y guíense por su intuición. No hagan feliz a los demás y no se dediquen a hacer a los demás felices, porque en ese momento van a dejar de ser felices ustedes. Luchen por lo que quieren, luchen por lo que anhelan y disfruten, y a pesar de ustedes y de todo, elijan ser felices. Muchas gracias.